Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el cálculo en el ajedrez. Así que, así como en las matemáticas, tenemos que calcular para hacer las operaciones matemáticas, en el ajedrez es muy importante el cálculo. ¿Qué significa el cálculo en el ajedrez? Significa proyectarme una serie de jugadas y analizarlas si me convienen o no. Si mi oponente va a quedar mejor que yo o yo voy a salir favorecido con ese conjunto de jugadas. Se dice que se debe calcular como mínimo 3 jugadas. Los campeones mundiales calculan siempre como mínimo 7 jugadas. Es una proyección de 3 jugadas hacia adelante. Vamos a ver aquí una partida en cómo lo están calculando. Esto es una defensa india de rey. Las blancas juegan con 3 peones. Y aquí hay una amenaza que las blancas jueguen a E5. Y por eso juegan D6. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Avanzar los peones muy a prisa puede llevarnos a la derrota. Esto sería una mala jugada. Parece buena, pero sería mala porque la mejor jugada para las negras sería eso. Y ahora aquí las blancas pierden el enroque si que capturan con el rey. Así que tendrían que capturar con el caballo. Y ahora las negras empiezan a atacar a ese peón. Así que la única manera de defender ese peón es jugar el peón en F4, pero al jugar F4 están retrasando el desarrollo de los caballos y los alfiles. Fíjense, ni uno de los dos caballos y alfiles, los dos alfiles y caballos están en la primera fila. Entonces jugamos y presionamos ahí. Si captura aquí, entonces vamos a capturar con el caballo y quedamos en mejor posición. ¿Qué pasa si es que nuestro oponente juega E6? Este peón se puede quedar debilitado porque va a jugar caballo, aunque también podría jugar aquí caballo C5 y va a ganar ahí un peón, va a perder un peón, ¿no? Así que, como ven, quedarían en mala posición las piezas blancas. Así que las blancas no deben jugar E5. Entonces, ese es el cálculo. Adelantarme y ver una serie de movimientos para ver si mi posición queda mejor o queda mejor la posición de mi oponente. Y esta jugada es muy importante porque empieza a presionar el peón de D4. Las negras ya han hecho enroque. Fíjese que el rey está en el centro. Entonces la torre puede amenazar con venir ahí y mandar un ataque indirecto. Si capturan aquí, va a capturar aquí. Y si capturan aquí, las blancas no están ganando un peón porque va a cambiar la dama y ahora va a capturar aquí y como ven, las negras han recuperado a ese peón y su posición queda mejor porque ya hizo enroque y las blancas tienen su rey en el centro. ¿Ya? Así que no es tan, no es tan cierto que van a ganar un peón aquí. Ese peón luego las negras lo van a recuperar. Pues es que las blancas juegan D5, cierran la posición, caballo D7, file 3, y aquí el caballo empieza a atacar al alfil. El alfil se va a G5, F6, y el caballo se retira porque seguramente quiere venir a F7.
y ahora si capturan acá, el caballo va a venir acá y va a seguir atacando al alfil. ¿Qué pasa si no capturan? Pues las negras pueden jugar ahí y ahí pueden perder un peón. Y como ustedes pueden ver, las negras ya han enrocado. Las blancas tienen un problema, que su rey está en el centro. Y aquí podemos ver que este alfil en cualquier momento puede empezar a atacar a la torre. Entonces las blancas tienen más ataque. Y ahí podemos ver, miren que el rey blanco está inseguro. Y mira la importancia. ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí no captura? Si la dama captura aquí, viene jaque mate. Por eso es que la dama no captura. Y como ven, es un jaque mate. Muy bien, vamos a ver un video. Vamos a ver un video que nos enseña la importancia de calcular. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Presten mucha atención para ver el video. En este vídeo aprenderemos cómo entrenar el cálculo. Hay muchas maneras de entrenar el cálculo y la toma de decisiones. El maestro Jacob Aagaard, en su libro Maestría en el cálculo, propone entrenar el cálculo utilizando distintos tipos de ejercicios. Un primer tipo de ejercicios consisten en entrenar las jugadas candidatas. Los ejercicios con muchas jugadas candidatas son excelentes para entrenar y practicar una forma de pensar ordenada y estructurada. Luego están los ejercicios de combinación, ya que son excelentes para desarrollar la imaginación, la visión táctica y combinativa. También son muy interesantes los finales de peones, ya que los finales de peones son excelentes para entrenar el cálculo puro y también en general los finales con pocas piezas en el tablero, en los que se pueden seguir largas variantes de memoria. Una cuarta manera de entrenar el cálculo es resolver estudios, ya que permitirán desarrollar el cálculo, la imaginación y la toma de decisiones, ya que normalmente suele haber solamente un camino para llegar a la victoria. Y al mismo tiempo, resolver estudios te ayudará a pensar de forma imaginativa, ya que tendrás que encontrar nuevas soluciones y calcular hasta el final. Y por último, también propone analizar posiciones complicadas, ya que esto te permitirá desarrollar un pensamiento ordenado y estructurado, ya que es muy importante pensar de manera ordenada e ir descartando variantes una a una, siguiendo un método de pensamiento claro y conciso. Al final del libro, el maestro Aagaard propone una lista con 100 ejercicios cuidadosamente seleccionados que te permitirán entrenar tu capacidad de cálculo. Si te interesa el libro, te dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Estoy totalmente seguro de lo que digo. Aprender sobre monedas digitales hoy es más importante que nunca. Ahora vamos a considerar, por ejemplo, este final de peones y vamos a entrenar así nuestra capacidad de cálculo. En esta posición está claro que los dos reyes están en zugzwang, ya que si uno de los dos reyes tiene que mover, entonces dejará de defender el peón en el flanco de dama y por tanto el peón caería, así que la partida se perdería. Por tanto, la batalla se va a centrar en la lucha por los tiempos en el flanco de rey. Y la clave está en contar y administrar los tiempos adecuadamente para dejar así al adversario sin jugadas y por tanto obligarle a que tenga que mover su rey. Pausa el vídeo si quieres y trata de encontrar la continuación con negras. En esta posición, en la partida, las negras hicieron la jugada h6
que es un error porque ahora las blancas podían haber hecho la jugada G4 y ganarían. Por ejemplo, si las negras hacen ahora G5, entonces las blancas simplemente continúan H3 y las negras ya no tienen más tiempos de peones en el flanco de rey, así que tendrán que mover su rey, por tanto las blancas capturarán el peón de B4 y ganan la partida sin dificultades. Y si después de la jugada G4 las negras hacen por ejemplo G6, entonces las blancas continúan H4 y ganan igualmente, ya que en caso de que las negras hagan G5, las blancas continúan H5 y las negras ya no tienen tiempos con sus peones, así que tienen que mover su rey y por tanto pierden. Y si después de la jugada H4 las negras hacen H5, entonces las blancas continúan igualmente G5 y dejan a las negras sin movimientos, así que tienen que mover su rey y por tanto las blancas ganarían. Y si después de la jugada G4 las negras hacen F6, entonces las blancas pueden continuar igualmente H4 y ganan de todas maneras. Por ejemplo, si las negras hacen F por E5, continuarían H5 y las negras se quedan sin movimientos en el flanco de rey, así que tienen que alejar a su rey, por tanto las blancas van a capturar el peón de B4 y van a ganar sin problemas. Y si después de la jugada H4 las negras continúan con F5, entonces las blancas continúan igualmente G por F5 y después de E por F5 las blancas continúan H5 y dejan a las negras sin movimientos, así que las blancas ganan. En la partida, sin embargo, después de la jugada H6, las blancas hicieron la jugada H3, que es un grave error, y ahora las blancas van a perder. La partida siguió H5, a lo que las blancas contestaron H4, y ahora las negras hicieron la jugada G5 y están ganando, ya que no sería posible capturar el peón con H por G5, porque las negras continuarían H4 y ahora las blancas se quedan sin movimientos en el flanco de rey, así que las negras ganan. Así que después de la jugada G5, las blancas hicieron G3 para defender su peón de H4, pero las negras continuaron G4 y las blancas abandonaron, ya que se han quedado sin movimientos en el flanco de rey, así que las blancas tendrán que mover su rey, por tanto las negras capturarán el peón blanco de C4 y ganan sin problemas. Si retrocedemos a la posición inicial, ya hemos visto que la jugada H6 era un error porque las blancas ganaban continuando con G4. Sin embargo, en esta posición, las negras podían haber hecho la jugada H5, que es la jugada correcta. Ahora las blancas tienen muchas opciones, pero solamente una funciona. Por ejemplo, ahora no sería posible H4, porque las negras continuarían G5 y las negras están ganando, ya que no es posible capturar el peón con H por G5, porque las negras continuarían H4 y ahora las blancas ya no tienen movimientos de peones en el flanco de rey, así que tienen que mover su rey y por tanto pierden. Y si después de la jugada G5 las blancas hacen G3 para defender su peón de H4, entonces las negras continúan G4 y dejan a las blancas sin movimientos de peón en el flanco de rey, así que las negras ganan. Y después de la jugada H5 tampoco serviría por ejemplo F4, porque las negras continuarían E por F3 capturando al paso y después de G por F3 las negras continuarían H4 y la técnica que utilizan las negras es avanzar todo lo posible con un peón para dejar así varios tiempos de reserva con los peones restantes y poder de esta manera dejar a las blancas en zugzwang. Después de por ejemplo H3 para que el peón negro no siga avanzando, las negras continuarían F5 y las negras ganan, ya que las negras tienen todavía dos tiempos de reserva con su peón de G7, así que las negras los van a poder administrar tranquilamente y van a dejar a las blancas en zugzwang. Por ejemplo, en caso de F4, las negras continúan G6 y ahora las blancas ya no tienen más movimientos de peones en el flanco de rey, así que tienen que mover su rey y por tanto las negras ganan. Y si después de la jugada H5 las blancas intentan G3, entonces las negras pueden continuar F5 y después de E por F6, G por F6, las negras tienen todavía dos tiempos de reserva con sus peones y van a ganar. Después de H3, las negras continuarían F5 y ahora las blancas tienen que mover uno de sus peones y después de H4, las negras continúan E5
y dejan a las blancas sin movimientos de peones, así que las negras ganarían. Después de la jugada h5, la única jugada correcta para las blancas sería hacer h3, y ahora sería un error continuar con h4, porque las blancas continuarían g3, y después de g5 para defender el peón de h4, las blancas continuarían g4 y dejan a las negras sin movimientos de peones en el flanco de rey, así que serían las blancas las que ganarían. Por eso, después de la jugada h3, las negras tendrían que continuar con f6, y ahora sería un error capturar en f6 con e por f6, porque las negras continuarían g por f6, y las negras, que todavía tienen 3 tiempos de reserva con sus peones, van a ganar sin problemas. Por eso, después de la jugada f6, las blancas no pueden capturar en f6, y tendrían que hacer h4, y ahora sería un error avanzar con el peón, con f5, porque ahora las blancas ganarían, no harían la jugada f3, que sería un grave error, ya que las negras continuarían con f4 y serían las negras las que ganarían, ya que están amenazando capturar en e3 y obtener un peón pasado, así que las blancas tendrían que hacer e por f4, pero las negras continuarían e3 y están amenazando avanzar con su peón, así que las negras ganan, ya que después de rey c2 para intentar detener al peón negro, las negras continuarían con b3 avanzando con su otro peón, y el rey blanco se ve incapaz de detener a los dos peones pasados de las negras, y las negras ganan. Sin embargo, después de la jugada f5, las blancas pueden continuar con f4 y van a ganar, ya que después de e por f3, g por f3, ahora no sería posible g6, porque las blancas continuarían f4 y las negras se quedan sin tiempos de peones, así que van a tener que mover su rey, y por tanto las blancas ganan. Y si después de g por f3 las negras intentan f4, entonces las blancas continuarían e por f4 y después de g6, ahora las blancas continúan f5 y después de g por f5, f4, son las blancas las que han dejado sin tiempos a las negras, así que las negras tienen que mover su rey y por tanto las blancas ganan. Pero después de la jugada h4, las negras pueden continuar con f por e5, que es una jugada muy buena, que ya veremos luego su significado. Ahora las blancas intentan g4 y no es posible capturar el peón con h por g4 porque las blancas continuarían h5 y ahora las negras no tienen movimientos de peones en el flanco de rey, así que tienen que mover su rey y por tanto las blancas ganarían. Pero después de la jugada g4, las negras pueden continuar con g6 para defender el peón de h5 y después de g5, ahora las negras se han quedado sin movimientos de peones en el flanco de rey, así que tienen que alejar su rey y por tanto las blancas van a capturar el peón de b4. Después de rey b6, las blancas continuarían rey por b4 y parece que las blancas están ganando, pero ahora hay un pequeño detalle táctico que permite a las negras conseguir tablas. La partida seguiría rey c6 y ahora el único modo de progresar para las blancas sería avanzar con su peón con c5, pero entonces las negras continuarían rey d5 y después de rey b5 la partida termina en tablas por rey ahogado. Un final muy instructivo. En el libro Maestría en el cálculo del maestro Jacob Agard puedes encontrar este y otros muchos ejercicios que te permitirán entrenar tu capacidad de cálculo. Si te interesa el libro, te dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos. Muy bien, entonces tal como hemos visto en el video, es muy importante saber calcular a lo largo de una partida, tanto en la apertura como en el medio juego y en el final de juego. Por decir, aquí tenemos un ejemplo. Si podemos darnos cuenta aquí, las negras tienen una torre a cambio de un alfil y el rey negro no está suficientemente defendido, así que
las blancas sacrifican su torre para lograr sacar al rey. Si el rey se le ocurre capturar a la torre, pues vendría ahí jaque. Y si la dama captura ahí, entonces la dama ingresa ahí, sería jaque y sería jaque mate aprovechando que el rey está en el centro. Entonces hay que tener cuidado con esos ataques que son peligrosos. Muchas veces parece que es lo bueno capturar al caballo, pero no es lo mejor. El rey retrocede a F8 y ahora viene un ataque doble y prácticamente ahí ya las blancas deben ganar ya que han perdido la dama. También siempre tenemos que encontrar la mejor jugada. Aquí, por decir, es la mejor jugada es un sacrificio, caballo por B6, porque está atacando la torre. ¿Qué pasa si, qué pasa si es que captura este peón ahí? Pues ocurre que la torre ingresa ahí, jaque, el rey no tiene dónde escaparse, tiene que capturar, jaque, el rey podría escaparse aquí, y ahora este peón va a llegar aquí, no hay forma de evitarlo, y sería dama. Tal vez la única jugada podría ser esta, pero igual va a ingresar, y esta partida deberían ganar las blancas. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio aquí. La pregunta es, ¿cuál es la mejor jugada para las piezas blancas en esta posición? Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían en esta posición? Voy a activar el chat del Zoom. Escriban al chat del Zoom qué jugada harían ustedes en esta posición. Entonces ya pueden escribir al chat del Zoom qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición. La pregunta es, ¿qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían? ¿Moverían el alfil, moverían la dama, la torre, el caballo, un peón? ¿Y a dónde lo moverían? Escríbanme al chat del Zoom. El chat del Zoom ya está habilitado. Pueden escribirme sus respuestas. A ver, vamos a ir leyendo. Arturo dice, jugaría E5. Nicolás dice, peón E5 también. Carlos Tadeo, peón E5. Ya tenemos varios que dicen peón E5. Vamos a ver qué otras qué otras respuestas hay. Carlos Tadeo dice peón E5. Bianca E5. Hendrik, peón E5. Alexander, peón E5. ¿Listo? Ya. 2 minutos más. Escríbame al chat del Zoom los que todavía no me han enviado sus respuestas. 2 minutos y cerramos el chat del Zoom. 2 minutos y ya cerramos el chat del Zoom. Entonces envíeme sus respuestas. Alexander dice peón E5, Hendrik peón E5, Bianca peón E5, Said peón E5. Ya, un minuto más y ya cerramos el chat del Zoom. Un minuto y estamos cerrando el chat del Zoom. La pregunta es, ¿cuál es la mejor jugada que haríamos con piezas blancas?
en esta posición. Bueno, parece que ya todos han enviado sus respuestas, así que vamos a ver. Todos han dicho peón E5. Todos han dicho peón E5. Y vamos a ver cuál es la mejor jugada. A ver, peón E5 es una buena jugada, pero no es la mejor porque la dama va a retroceder y va a defender a su alfil. Y si capturas ahí, simplemente que la torre puede venir ahí y ataca a tu dama. Entonces, por eso E5 no sería la mejor jugada. La mejor jugada es caballo E5, que esto sí es diferente. Si el peón me captura, avanzo ahí y jaque mate. ¿Qué pasa si no me captura con su peón? Porque se da cuenta que al capturar su alfil con mi dama le doy jaque mate. Y fíjense que no puede capturarme con la dama, sería mala jugada porque perdería su dama. Entonces, aquí lo que hace en esta posición, regresa su dama para defender a su alfil. Capturo a su dama y estoy amenazando con llevarme la torre. Y también llevarme al otro alfil. Entonces, aquí la mejor jugada probablemente, si captura, si juega con la dama, entonces esta dama viene aquí y ataca la torre y ataca la otra torre. Ataque doble, va a perder una de esas dos torres. Así que solo le conviene capturar con el rey. Entonces la dama viene aquí, igual es un ataque, bueno, en este caso no sería ataque doble porque esta torre está defendida. La torre se va a escapar y la dama podría venir aquí. Es un posible jaque. Y entonces tal vez va a tener que jugar la dama ahí. Bueno, entonces por eso caballo E5, como hemos visto aquí en esta posición, sería la mejor jugada. Ya hemos visto por qué, porque si me captura ahí, le voy a dar jaque mate. Muy bien, y aquí vamos a poder encontrar otros ejercicios también. Ya por decir, aquí las blancas tienen que jugar y aquí hicieron un sacrificio. Esta torre está clavada, no puede moverse porque si no sería jaque. Capturamos al alfil. Y ahora este caballo queda clavado porque si no la torre le va a hacer jaque. Ese es el problema de tener los reyes en el centro del tablero. Muy bien, esa ha sido la clase.